¿Cómo están? Comenzamos el último capítulo del País que queremos por las pantallas de TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Los hemos estado acompañando en todo este proceso constituyente y ahora, camino al plebiscito, seguimos con los temas que marcan la pauta en esta propuesta de nueva constitución. Vamos de inmediato con nuestros expertos que nos han acompañado en este programa. Marisol Peña, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días a todos. Y Tomás Jordán también aquí acompañándonos en el País que queremos. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Hola, Marisol. Un gusto y en el último capítulo, así que contento también. Sí, pues y vamos a ir con otros capítulos de la propuesta de nueva Constitución que votaremos el plebiscito del 4 de septiembre y vamos de inmediato con el capítulo 10. Y el primero de estos, la Contraloría General de la República, que está en esta propuesta de Carta Magna. La Contraloría General de la República es un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública. Marisol, no hay cambios o grandes novedades con respecto a lo que está vigente en términos de la Contraloría de la propuesta, ¿no? Hay un cambio bien importante, en verdad, que su principal función, o la primera, no es la única, es que está encargado de velar por el cumplimiento del principio de probidad. Eso no estaba establecido en la Constitución actual como un encargo específico a la Contraloría, sino que básicamente su función era el control de legalidad de los actos de la administración, junto con el juzgamiento de las cuentas y también la contabilidad general de la nación. Sí, yo creo que hay continuidad y cambio, por llamarlo de alguna manera. Hay continuidad porque el órgano que está llamado, como dice Marisol, a controlar al Poder Ejecutivo, es decir, la legalidad de los actos de la administración. ¿Y por qué razón? Porque la administración funciona con actos administrativos, decretos, resoluciones. ¿Solamente el Ejecutivo? Solamente el Ejecutivo. Eso hay que dejarlo. Sí. Pero además, junto con la probidad, les carga especialmente control de constitucionalidad, dice constitucionalidad y legalidad. Por lo tanto, esos decretos, esos actos administrativos van a tener que compararse con el texto constitucional, como también con las leyes que regulan a la administración. Seguimos con otro órgano, otra institución que está contemplado en este capítulo 10 de la propuesta de nueva Constitución, que es el Banco Central. Es, dice, un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Agrega además que la ley regulará su organización, atribuciones y sistema de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. En este último punto ha habido algunas discusiones, pero siempre de alguna manera ha habido una coordinación entre el Banco Central y el gobierno de turno. Aquí también se establece, Marisol, dentro de la propuesta. Sí, yo creo que es importante, estamos hablando del capítulo de los órganos constitucionalmente autónomos. Sí. Y tal vez es necesario decir que estos órganos surgen ante la necesidad de abordar ciertas funciones que son muy importantes en el Estado y que no caben, por decirlo de alguna manera, dentro de las funciones clásicas ejecutiva, legislativa y judicial. Y por eso que el Banco Central se encarga de una función muy particular que en el fondo es la estabilidad financiera del país. Y para eso es fundamental que tengan independencia el gobierno de turno. Por lo tanto, si la coordinación se va a entender de alguna manera como supeditarse a los dictados económicos del gobierno de turno, sin duda con eso se acaba, a mi juicio, la autonomía del Banco Central. ¿Tomás? Sí, aquí hay dos cosas muy interesantes. Una, que hay una continuidad en la institución, en la autonomía que se le establece en el texto. Dos, que esta coordinación o tener presente, dice la política económica del gobierno. Esa es la frase que utiliza, está sacada de la ley actual del Banco Central, se traslada a la Constitución, no hay novedad en eso. Y también ha existido una discusión sobre la remoción, porque ahora de los consejeros, que está a cargo de la Corte Suprema, requerimiento de las cámaras o del presidente, cuestión que innova porque hoy día solamente requiere el presidente de la República con acuerdo del Senado, por lo tanto se traslada a un ámbito judicial y por lo tanto da más garantías de independencia de la independencia de los consejeros y del propio órgano. Vamos con otro órgano. Avanzamos en esta propuesta de nueva Constitución. Ministerio Público. Es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad en la forma prevista en la ley. Marisol. El Ministerio Público fue uno de los grandes logros a partir del año 2000
en materia de justicia criminal en Chile porque supone separar adecuadamente la función de investigar los hechos constitutivos de delito de la decisión de juzgarlo. Y para lo que el Estado es un órgano relativamente nuevo, luego de la reforma procesal penal. Exactamente, data de los años 2000, por eso me remití a esos años de la reforma. Ahora, la función exclusiva, así lo señala la Constitución, tal como la actualmente vigente, me refiero a la propuesta, es investigar los hechos constitutivos de delito. Pero eso no significa que sea la única función. También tiene la función de proteger a las víctimas, de proteger a los testigos, y la primera de las funciones de investigar los hechos constitutivos de delito se materializa fundamentalmente en deducir la acción penal pública. Esto es en poner en movimiento el aparato jurisdiccional para realmente iniciar el juzgamiento de los delitos que se investiguen. Sí, muy de acuerdo con Marisol. Me parece que aquí también hay una continuidad en la institución. Yo creo que es muy parecida a la institución a lo que existe hoy día, constitucional y legalmente. Inicia la acción penal, coordina o lleva a cabo la investigación, por lo tanto tiene un rol con las policías que no es menor. En el fondo es quien le encarga a cada policía el tipo de investigación que requiere y que se necesita. También sigue a cargo del fiscal nacional y ahí se conforma un comité del Ministerio Público que lo van a estar integrado con el fiscal que lo preside, con los fiscales regionales que todavía siguen existiendo, por lo tanto por eso hay cierta continuidad, yo diría casi la totalidad. Hay una novedad, sí. La norma nueva consiste en que a raíz de varios conflictos de los cuales la opinión pública ha tenido conocimiento, la propuesta establece que el Ministerio Público no estará inhibido para investigar hechos constitutivos de delito, aun cuando ciertos órganos públicos, pensemos por ejemplo en el servicio de impuestos internos, porque mucho se ha dicho por el mismo Ministerio Público, no puedo investigar porque no hay la querella presentada. Claro. Exacto, no ha presentado la querella. Buen punto. Sí. Vamos con otra institución que está en este capítulo de la propuesta, la Agencia Nacional de Protección de Datos. Existirá, dice, un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección de Datos que velará por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas. Primera pregunta, ¿esta institución es nueva y también qué contempla que esté en la propuesta de nueva Constitución, Marisol? Es nueva porque lo que contempla actualmente la ley 19.628, que es la ley de protección de datos de carácter personal, es que el Servicio de Registro Civil e Identificación debe llevar un registro de datos personales. Pero aquí estamos hablando de un órgano nuevo que va a tener carácter, por un lado, fiscalizador, pero también sancionador. Y este es un tema no menor, porque jurídicamente se ha discutido bastante en Chile si el mismo órgano que fiscaliza y que investiga eventualmente, en este caso, problemas en el almacenamiento y tratamiento de datos personales, sea el que pueda imponer las sanciones. En otras palabras, tú lo has dicho, ahí está. Se transforma en juez y parte. Tomás. Varias cosas. Una es nueva, una institución que se crea especialmente para resguardar los datos personales. Que es un tema muy relevante, no ahora, digamos, sino hace bastante tiempo. Así es, y hay un derecho fundamental a los datos personales, y los datos personales son aquellos que nos permiten identificar o identificar a alguien. Todo aquello que nos permite identificarnos o identificar a alguien son datos personales, nuestra cara, nuestro nombre, nuestro RUT, nuestra dirección, y por lo tanto eso requiere ser protegido porque está ligado también en el derecho comparado y acá al derecho a la intimidad, a resguardar esa intimidad que cada uno tenemos. Por lo tanto, esta agencia, y no es menor el nombre agencia, porque es equivalente a la idea de superintendencia. Claro. En el derecho comparado se llaman agencias. Y por lo tanto, las superintendencias en general tienen esta doble facultad. Pueden investigar, pueden fiscalizar, controlar y al mismo tiempo sancionar. No sé, la Super de Salud, la Super de Seguridad Social realizan esas funciones dobles. ¿Por qué? Porque básicamente son autónomas, son independientes y le permiten, además a las personas, reclamar judicialmente. Por lo tanto, la actividad, el ejercicio de la jurisdicción no inhibe este tipo de facultades. Pero ahora la agencia va a tener facultades jurisdiccionales. Ahí hay una diferencia. Eso, ¿O no? Sanciona. no, sí, pero es que hay órganos administrativos que sancionan y que no ejercen jurisdicción. Ahí ya nos metemos en un debate jurídico. Para una tesis doctoral. Vamos con el otro. Para algún alumno que quiera investigar este punto, feliz. Sí, ahí está. Sí. Lo tenemos pendiente. Vamos con otro capítulo y tiene que ver con reforma constitucional. Artículo 383. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, por iniciativa popular o iniciativa indígena.
Claramente, Marisol, en la propuesta se amplía la posibilidad de quienes pueden presentar una reforma constitucional. Sí, aquí, como diría don Tomás Jordán, hay una manifestación de democracia participativa porque qué duda cabe que en el derecho comparado y ahora aquí también en la propuesta de nueva Constitución, el hecho de que la ciudadanía pueda iniciar proyectos de reforma constitucional y también un segmento determinado de la población, que Chile asciende al 11%, también va a tener la posibilidad de presentar iniciativas populares directas respecto de reformas a la Carta. Sí, es bien interesante porque se mezcla democracia representativa con democracia directa y ahí yo creo que es una innovación que permite también una cuestión que a veces cuesta, que es actualizar el texto o la Carta Fundamental, porque la sociedad muchas veces va adelante que la tomando el política. pulso de la sociedad en ese caso, ¿no? Sí, yo creo que ahí eso permite... Pero ciertos requisitos se exigen. 10% de la población, que no es menor, que alrededor de 1,5 millones si somos de los ciudadanos habilitados para sufragar. Ya. Por lo tanto, si somos alrededor de 14 millones, sería 1,5 millones. Y por lo tanto, requiere alta exigencia de que esto se pueda llevar a cabo. Sí, ese es el punto. Y tiene una particularidad, esos proyectos de reforma no pasarían por el Congreso Nacional, sino que deben ser difundidos por el Congreso, por la Presidencia de la República y van directamente a ser plebiscitados. Eso no es menor, porque hay dos caminos, por decirlo así, y siguiendo a Marisol. Uno, la de discusión en el Congreso como poder constituyente derivado, y otro es esta fórmula del 10% que va directamente a la urna y que los poderes públicos, ejecutivo y legislativo, tienen que difundir. Muy potente. Claro. Sí. Y sigo con eso, aprobación y referéndum ratificatorio también dentro de este capítulo 11 de la propuesta de nueva Constitución. La presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, duración integrantes, entre otros. Marisol. La verdad es que la propuesta de nueva Constitución distingue, cosa que no hace la actual Constitución, distingue entre la reforma parcial de la Constitución y la reforma total. En este último caso se requiere una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en este caso, ciertas materias que son estructurales, lo que llamamos la sala de máquinas fundamentalmente, requieren una mayoría que es de los 4/7, es decir, se le da la posibilidad al Congreso de Diputadas y Diputados y también a la Cámara de las Regiones que lleguen a acuerdos sostenidos importantes. Y si no llegan a acuerdo, está este plebiscito ratificatorio que de todas maneras le da la legitimidad democrática a la reforma. Esto es lo que se estuvo viendo en su minuto al final de la Convención Constitucional, en que las reformas de algunos capítulos de la sala de máquinas, si no alcanzaban los 2/3 y llegaban a los 4/7, tenían que pasar per se a este referéndum. Si obtenían los 2/3, no iba al referéndum. Así es. Así es. ¿Tomás? Sí. La fórmula es la siguiente para que nos ven y nos escuchan. La reforma general 4/7. Si se refiere a esos capítulos relevantes que son la sala de máquina y la columna vertebral del texto constitucional, 4/7 más plebiscito ratificatorio. A menos que se logre los 2/3 en cada uno de ellos, por lo tanto se obvia el plebiscito y inmediatamente queda como listo para su promulgación y publicación. Y avancemos a la última norma de este capítulo. Aquí en el país que queremos, elaboración de una nueva Constitución. También está contemplado hoy en esta propuesta. El reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum. El referéndum constituyente podrá ser convocado por iniciativa popular. Esto es la norma. ¿Cómo la definimos? ¿Por si se quiere hacer una nueva Constitución? ¿Así se entiende? Por eso te decía, y también le comentaba a los televidentes, que se distingue normalmente, lo hace por ejemplo la Constitución boliviana del 2009, entre la reforma parcial, que como decía Tomás, supone el ejercicio del poder constituyente derivado radicado en el órgano representativo por excelencia, el Congreso de Diputados y Diputadas en este caso, y por otro lado la reforma total de la Constitución, cuando ya suponemos que la Constitución ha dejado de representar en general el sentir ciudadano. Y ahí entonces la tendencia que ha seguido el derecho comparado y la que pareciera abrazar la propuesta de nueva Constitución es querer que la propia ciudadanía decida mediante lo que ya todos conocemos, una suerte de plebiscito de entrada, que fue lo que se utilizó para generar el proceso constituyente de esta propuesta. Ahora, esa es la diferencia, tomemos contigo, que
ahora en el proceso que estamos nace de una reforma que fue presentada en el Congreso. Con esta norma no se debería pasar por esa reforma al Congreso, sino que ya está incorporada la posibilidad y sería un referéndum, ¿no? Así es. Esto tras un acuerdo político y todo un paso. El antecedente de este texto es la propia Constitución vigente, que a partir de la reforma de 2019-2020, para convocar a la Convención Constitucional, distingue necesariamente entre la reforma y redactar una nueva Constitución. Por tanto, acá estamos frente a si la gente quiere una nueva Constitución, se convoca un plebiscito. ¿Okay? Incluso puede convocar la ciudadanía. Se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, se convoca a esta Asamblea Constituyente que de la propia norma dispone que va a ser la ley la que va a regular los contornos de ella. Que no es menor, porque nosotros al final estamos generando una breve o doctrina, por decirlo así, constitucional, en que estas convenciones o asambleas son reguladas por el legislador y le fija los márgenes por lo cual después se van a los convencionales por lo o tanto, asambleístas. perdón, no son soberanas. Eso es muy importante decirlo. Tienen un marco necesario al cual siempre se deben ajustar. Claro, exactamente. Vamos a seguir con el programa, vamos a hacer una pausa. Nos siguen acompañando Marisol Peña y Tomás Jordán. Pero antes, recordarles, camino al plebiscito. Estos días, por supuesto, está la propuesta, está la información, está la educación también sobre este texto para ir a votar informados. Ayer el QR en 24horas.cl camino al plebiscito. Al regreso, vamos con seguridad social, un tema muy relevante ahí que vamos a estar revisando con nuestro panel de invitados y también con nuestros expertos aquí en el país. ¿Qué queremos? Regresamos de inmediato. Regresamos al país que queremos, seguimos en la conversación con respecto a los temas y por supuesto los puntos de esta propuesta de nueva Constitución. Vamos a hablar de seguridad social. Presento de inmediato a nuestros invitados. Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Bienvenida. Y el exministro del Trabajo, abogado también Osvaldo Andrade. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Siguen acá, como siempre, Marisol Peña, Tomás Jordán. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y vamos de inmediato a una nota introductoria justamente sobre seguridad social. Lo que propone este texto constitucional lo vemos a continuación. Es una demanda que ha estado presente en multitudinarias marchas durante la última década. Las bajas pensiones y el rol de las AFP fue un tema presente en el debate de la Convención Constitucional en medio de ácidas polémicas. Queda eliminada la herencia. Tampoco establece que tengamos la libertad para elegir administrador. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social. Muchos habló de pensiones o del futuro de las AFP, pero finalmente la propuesta constitucional prefirió utilizar el concepto seguridad social y lo consagró como un derecho. Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad son los 9 principios rectores que tendrá la seguridad social en Chile. Una decena de prestaciones podrían estar cubiertas en el nuevo sistema de seguridad social. Tendrá un carácter público y será regulado a través de una ley. Así quedó en el texto de la nueva Constitución, el que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. Que son muy bajas las pensiones, y no alcanza para las cosas. Lo que a mí me preocupa es que la plata que nosotros ya llevamos no pasa a un fondo común. El modelo de la AFP encuentro que es bueno, da rentabilidad. El tema es cotizar más. Que haya igualdad en las pensiones. Y sobre todo preocuparse más de la gente que necesita más. Son las aspiraciones, preguntas y dudas de la gente las que quisimos aclarar con 2 expertos. ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución sobre seguridad social? Lo que la Constitución garantiza es la seguridad social y es al legislador al que le corresponde concretar, hacer efectivo, real, a través de normas precisas, ¿en qué consiste la seguridad social en todos los regímenes que ella incluye? Lo que habitualmente establecen las constituciones. Fijarte un marco conceptual que te dé seguridad, en que de ahí, cuando tengas que desarrollar la ley, no te vas a salir. El futuro sistema será financiado por cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores. Además, el Estado hará su aporte. Durante estos meses, la discusión estuvo centrada en la propiedad de los actuales ahorros previsionales y el derecho a herencia, 2 conceptos que finalmente quedaron fuera de la normativa. No menciona ninguna exigencia respecto de propiedad. Tampoco la Constitución del 80, ¿cierto?, modificada después por el presidente Lagos lo señala. Son artículos establecidos en las leyes específicas, digamos, los que incorporan
esos atributos que hoy día, en definitiva, a muchos nos importan. Por ejemplo, la propiedad de los fondos. Y no procede que la Constitución entre en esos aspectos. No es tema de la Constitución y hoy día está resuelto por el decreto ley 3500, que nos dice que los saldos que hay en la cuenta individual son del afiliado y que el afiliado dispondrá de ellos a través de pensiones, de renta vitalicia, retiro programado. El texto establece que las organizaciones sindicales y los empleadores tendrán derecho a participar de la dirección del futuro sistema de seguridad social. Otro importante tema, los plazos. La nueva Constitución mandata al presidente a presentar proyectos de ley por esta materia en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la Carta Magna, si es que se impone la opción apruebo. Mientras, el Congreso tendrá finalmente 2 años para cumplir la tramitación de los proyectos determinados. Seguridad social en la propuesta de nueva Constitución, y voy a leer el artículo 45, que justamente se refiere a esto para comenzar a conversar. Toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Y en el inciso 2, es más largo, lo voy a hacer corto, la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Cecilia, a juicio tuyo, que se consagre o que se contemple en la propuesta de nueva Constitución esta seguridad social como un derecho, ¿cuál es la mirada acá? Bueno, eso es algo que ya tiene 100 años en Chile. El derecho a la seguridad social es un derecho que ya estaba asegurado en la Constitución del 25. Me parece que como derecho sí tiene que ser parte de una Constitución. La definición de cómo ese derecho se hace efectivo, como decían los entrevistados en la nota, eso es un tema más de política pública, y yo creo que si algo hemos aprendido en todo este proceso constitucional que hemos tenido es que la Constitución tiene que definir un marco, y las políticas públicas específicas lo definen las leyes, lo define el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, me parece que es razonable que se establezca como un derecho. Me parece que los principios que se mencionan, a los que debe aspirar este sistema de seguridad social, también son razonables. Hay algunos de esos principios, sí, que por detrás involucran recursos. ¿Cuáles, por ejemplo? El principio de universalidad, de suficiencia, todo eso requiere que existan recursos. Entonces, la política pública tiene que buscar también entonces de qué manera el país puede generar mejores condiciones de recursos para poder satisfacer ese derecho. Ahora, el tema de que diga público, y aquí yo tengo la percepción de que esta discusión parte un poco de un mito. Parte de un mito que en Chile se privatizó la seguridad social, y eso, al menos a mi juicio, es completamente falso. Aquí lo que nosotros tenemos es un sistema de seguridad social en que el rol del Estado es fundamental. El Estado es el que define las políticas, el Estado es el que define las normas, el que hace las regulaciones, el que controla las inversiones de los fondos. ¿Independiente que la administración sea privada? Lo que tenemos nosotros privados es la gestión de los fondos, la gestión del servicio, pero toda la definición de la política la hace, como debe ser por lo demás, el sector público. Claro, diferenciar gestión de administración del sistema. Sí, nosotros tenemos un rol legislador que lo cumple el Congreso, un rol ejecutivo de dictación de normas, está la superintendencia. Hay una serie de instituciones que son las que regulan cómo este derecho se ejerce. Y cuando uno se pregunta por qué las pensiones son bajas o han sido insuficientes, yo creo que la falla principal ha estado en la definición de políticas públicas, en que el mundo político no ha sido capaz de subir la tasa de cotización, de subir la edad de jubilación, por ejemplo. Es principalmente ahí donde están los problemas, y se suele atribuir todo el problema al que hace la gestión del sistema, que son las administradoras. Sí. A ver, porque vamos a eso, Osvaldo Andrade, en términos de lo que decía Cecilia, finalmente es de la política pública, y de hecho en la propuesta de nueva Constitución no se establece la estructura, el arquetipo, digamos, de una eventual reforma previsional que tendrá que ver la legisladora en este caso, pero de alguna manera genera márgenes, genera obligaciones, objetivos, metas. ¿Cómo se ve esto? A mí me parece muy bien que lo haga, porque cada vez que una persona en este país reclama porque las pensiones son bajas, se mira al Estado. No se mira a órganos intermedios, se mira al Estado como el responsable final. Y entonces a mí me parece muy razonable que el Estado asuma un rol de fijación de política y de incorporación al sistema. ¿Y qué significa, a tu juicio, sistema de seguridad social público? Un poco con lo que decía Cecilia, que ahí... Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que el Estado asume un rol
no solo desde el punto de vista de la fijación, sino que es un rol determinante en la determinación de las políticas que se van a implementar al respecto. Yo tengo la impresión de que hemos tenido una discusión en esta materia en particular un tanto enredada. A ver. Porque junto con la discusión que nos convocó la convención y que se expresa en el texto, hemos tenido la discusión en paralelo de un proyecto de ley que está en el Parlamento, que incluso fue ya aprobado en primera discusión, que está en el Senado, en donde se hace cargo de la política en materia de pensiones. Entonces, la discusión entre una y otra cosa ha estado siempre traspuesta entre una discusión y otra. Y hay muchas cosas que se le adjudican a la convención que tienen que ser materia más bien de la gestión de la política en el Parlamento. De hecho, entiendo que el gobierno acaba de anunciar que las propuestas de este gobierno en materia de la reforma previsional van inmediatamente después del plebiscito de salida. Claro, se entiende lógico esperar lo que es la... Perdona, pero quiero agregar algo más. Sí, por favor. Yo creo que el gran pecado del sistema de seguridad social de la Constitución del 80... A ver, yo tengo una mirada general respecto a la Constitución del 80, que es al margen de las consideraciones políticas. Yo creo que es una Constitución que trasunta el temor a la mayoría, en todos los aspectos. Si uno lee el artículo pertinente, lo primero que dice el derecho a la seguridad, y después dice una ley de quórum calificado. O sea, se pone de inmediato la limitación de cómo tiene que tramitarse esto. Tuve la oportunidad de conocer a buena parte de los redactores desde el punto de vista ideológico de la Constitución del 80. Era un alumno solamente, no crea que soy tan viejo. Pero estaba siempre el temor a que la mayoría pudiera imponerse. Esta vieja frase de que no importa cuál sea la correlación que la democracia determine, sino que lo que importa es que la Constitución nos garantice lo que queremos que garantice, permea todo, y también lo permea el sistema de seguridad social. Y lo digo esto porque si tú te das cuenta del gran problema que tiene el sistema de seguridad social en Chile, de acuerdo a la Constitución, que es contradictorio con el sistema laboral. No conversan, son dos cosas completamente distintas. De hecho, el gran problema de las pensiones es también el mercado laboral. El sistema de seguridad social está construido para un trabajador que el sistema laboral que contiene la Constitución no lo crea, no existe, no tiene estabilidad, hay diferencia entre hombres y mujeres, se entra tarde, hay muchos espacios para laguna, hay muchos espacios de independencia. O sea, el prototipo del trabajador, que debiera ser el factor esencial para construir un sistema de seguridad social, no es tal. Y el gran problema original que tiene el sistema de pensiones vigente es que da cuenta de un mercado laboral que es inexistente. Dicho eso, yo creo que lo que plantea la Convención está bien planteado desde el punto de vista de los principios orientadores. No solo desde el punto de vista del principio orientador del sistema, sino que también de parte de los instrumentos que contiene. Accidente del trabajo, situación de vejez, situación de incapacidad, o sea, tiene un conjunto de elementos, de instrumentos que están incorporados como un gran sistema de seguridad social, y creo que eso es valioso. Y lo segundo, que los principios orientadores, a diferencia de lo que plantea el derecho consagrado en el 19 de la Constitución vigente, plantea dos cuestiones que a mi gusto son... Hay una que es fundamental, que es la suficiencia. Hoy día hay pensiones... Bueno, ha ido cambiando esto, pero cuando estuvimos con el pilar solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, en Chile habían pensiones de 12.000 pesos. Esas pensiones existían en Chile. Hubo que hacer 5 reajustes al sistema para que llegáramos al pilar a la pensión básica solidaria. Es decir, la suficiencia, que es un factor que se incorpora en el nuevo texto y que no está en el vigente, para mí es fundamental. Un alto ahí. Pero, sí, yo tengo algunos puntos. Es verdad. Pero eso es lo que yo planteaba antes, que la suficiencia es un tema que lo puede decir la Constitución, pero si no hay recursos, no sirve de nada que lo diga. Y en ese sentido, con esta Constitución que tenemos ahora, logramos crear la PGU, que asegura la línea de pobreza para el 90%. La pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal se creó con esta Constitución. Entonces, ¿y por qué no la pudimos crear antes? Porque no teníamos los recursos fiscales suficientes para poder dar esta garantía de pensión, que yo creo que ha sido un avance muy significativo. Esto se va a empezar a pagar ahora al 90% de los mayores de 65 años, ya se está pagando al 60%, y esto se pudo hacer con la Constitución actual. Y otro punto, la idea de que en materias de seguridad social haya iniciativa exclusiva del Ejecutivo no es un tema de la Constitución del 80. Ese es un tema que estableció Eduardo Frei Montalva precisamente por el desastre que había llegado
llegado a ser nuestro sistema de reparto, producto de los miles de leyes que se aprobaban y que terminaban finalmente en un sistema definido por el propio Frei Montalva, absolutamente kafkiano. Que justificaría en ese sentido lo que critica ahí Osvaldo Andrade con respecto a llegar finalmente a que cualquier cambio con quórum calificado o con un quórum que ya está establecido. Así es, o sea, esas medidas... Porque ahí la mirada, Osvaldo, es que justamente no se ha podido cambiar y mejorar eso por eso. En materia de seguridad social, los recogió la Constitución del 80 de lo que venía de antes. No es un tema que surgió ahí, por los problemas que antes se habían producido. Déjame hacer un paréntesis. Sí, no, por favor, un segundo para ir con... Me preocupa esto, la conclusión de lo que escucho es que no debiera decir suficiencia porque no están los recursos para ello. No, yo no digo eso, yo no digo que no basta es extraña como decirlo. lógica, ¿no? Porque al contrario, el que sea suficiencia es una demanda y por esa razón es que el nuevo texto plantea el aporte tripartito, etcétera. Cuestión que tampoco está planteado en la Constitución vigente. Yo dije que los principios me parecían correctos. Lo que pasa es que como hiciste algunos el punto de esos respecto principios... a la suficiencia. Sí, lo que pasa es que ese principio no basta con que yo lo ponga en un papel. Hagamos un punto acá, quiero aprovechar. Tomás Jordán, voy contigo de inmediato, Marisol. Suficiencia en términos de la actual Constitución, la vigente y la propuesta. Ahí hay un punto en que, por lo menos desde Osvaldo y desde Cecilia, hay discrepancias, ¿no? A ver, primero que ¿Cómo está establecido ahora y el tránsito también que ha tenido? Sí. Hay dos cosas que son interesantes de tener a la vista. Una, que hoy día no lo dice, la propuesta sí lo tiene, por lo tanto es un mandato a los poderes públicos para lograrlo. Y dos, que el texto propuesto habla del principio de progresividad, que lo hemos mencionado muchas veces, que por lo tanto que el Estado tiene que realizar los máximos esfuerzos en distintos sentidos y que hoy día no existe. Que incorporaría la responsabilidad fiscal, por ejemplo. Además, por lo tanto, tú tienes responsabilidad y sostenibilidad fiscal como principios rectores del texto. Por tanto, si uno tuviera que interpretar o leer el texto, hay imperativos que se aplican a los poderes públicos, al legislador y al ejecutivo, y que tiene que ir de acuerdo a sus capacidades y condiciones, ir abogando porque ellos se cumplan. Hoy día ese mandato no existe, por lo tanto depende 100% de la voluntad política de turno, por decirlo de alguna manera. Marisol. Yo creo que en general el tema de los principios es un tema constitucional siempre y cuando no se tope con la definición de una política pública. Porque el tema de la consagración de principios tan extensos, tan detallados en la Constitución puede llegar a rigidizar la política pública. Por ejemplo, Cecilia decía, algunos de estos principios exigen recursos económicos. Uno de ellos, en los cuales yo concuerdo plenamente con ella, es el principio que no es el de suficiencia, sino que es el de la sostenibilidad. Esto significa que las prestaciones que el sistema público de seguridad social sea capaz de entregar deben mantenerse en el tiempo. Y para que se mantengan en el tiempo tiene que existir los recursos suficientes, sobre todo por lo que dice Tomás, porque la consagración en la propuesta de un principio de progresividad significa que si hemos alcanzado un nivel no podemos retroceder. Y desde el punto de vista, con esto termino, de un juez a quien alguien le pide concretamente la justiciabilidad de este derecho a la seguridad social en los términos que sugiere la propuesta. El juez simplemente va a ordenar, y si los recursos no están para ser sostenible e incluso para incrementar progresivamente el nivel de prestación. ¿Y esto se une al principio de oportunidad también que considera el inciso 1? Bueno, porque habla de sostenibilidad y oportunidad. Pero es que la oportunidad, y ahí coincido con Tomás, es algo que debe decidir en cada momento histórico el legislador democrático, que es el que realiza la deliberación. Por ejemplo, así como se estableció la pensión garantizada universal, aquí se ha establecido, antes en el gobierno de la presidenta Bachelet, se había establecido la pensión solidaria, que viene a complementar de alguna manera el nivel mínimo de los sectores más vulnerables. Entonces, es importante que la Constitución consagre el paraguas, pero que le dejemos al legislador la posibilidad en cada momento histórico de ir dando los énfasis correspondientes. Ahora, yo creo que eso está logrado, porque, como bien se dice, a ver, por supuesto que uno estas cosas las puede mirar desde de una perspectiva de que van a ser todo uno irresponsable, que las cosas van a superar, que el propio juez va a llegar y determinar. Yo creo un poquito más en la sensatez de la gente. Le tengo más no quedarse con el peor escenario, digamos. Le tengo más confianza a la sensatez. ¿Sabe por qué? A ver. Porque parte de un principio distinto. Y es que es una necesidad de sobrevivencia de las personas hacerse cargo de esto.
cuando se discutió la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, yo presidí la comisión. Y recuerdo que el tema básico, ¿sabe cuál era? Hacerse cargo de personas que no tenían pensión. O sea, que tenían pensión cero. Y que habían trabajado una buena parte de su vida por el bien del país. Dueñas de casa, gente que no había tenido jamás cotizaciones. Es decir, podría uno haber dicho, bueno, pero ¿cómo nos vamos a hacer cargo de alguien que no ha hecho un aporte? Yo me acuerdo de haber escuchado esos argumentos. De hecho, le complemento algo. En el inciso 2, al final del artículo 45, en particular asegurar la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Eso está, y también una novedad acá. Claro, porque a propósito de un comentario que se hizo, no aumentamos la edad de jubilación. Yo me acuerdo que esta es una discusión que se planteó en el Parlamento en reiteradas ocasiones, y me acuerdo que el argumento que algunos planteábamos, yo no tengo ningún problema que discutamos la edad de jubilación, pero ¿sabe qué? Pero hagámonos cargo primero de aquel trabajo que no es remunerado y que en consecuencia no está sujeto a prestaciones de seguridad social. Y vaya que son hartos. Y aquí la nueva Constitución lo recoge. Ahora, pero ¿cómo se puede abordar el trabajo no remunerado ahí? Política, o sea, a mí me llama mucho la atención que lo que ha pasado en los últimos años, desde el estallido hasta ahora, es que las pensiones efectivamente eran una demanda muy sentida de la población. Eran el número 1 en las encuestas que hace el Centro de Estudios Públicos, y a partir de ese momento hasta ahora, los recursos que como Estado destinamos a la seguridad social se han más que duplicado en términos reales. Entonces, me parece que como que esto parece ignorancia, y una aspiración que era muy sentida hace mucho tiempo era esta idea de asegurarle la línea de pobreza a todos los mayores de 65 años en Chile. Y eso lo logramos, y eso es un gran mérito que hemos hecho como país. Eso es posible porque el país se ha logrado desarrollar desde que esta discusión está, y hemos podido asegurar este mínimo con esta Constitución. Entonces, yo creo que eso es un tema bien relevante. Aquí, y lo que hubo detrás es una necesidad muy grande de recursos. Yo creo que si el país no sigue creciendo o no vuelve a crecer, vamos a tener un problema con pagar la PGU hacia adelante, porque es una política muy cara. Se duplicaron los recursos. En mi percepción, lo que estaba gastando el Estado en vejez era poco, pero lo duplicó. Lo duplicó en términos del PIB, el porcentaje del PIB que destina a este tema. Entonces, ahora, hay un tema también, Cecilia, porque seguridad social hay que entenderlo también como una parte es lo previsional, pero abarca otros elementos que tampoco, y lo dicen los expertos, no lo digo yo, no han sido abordados, digamos, en esa discusión. No hemos quedado en las pensiones, pero seguridad social es porque los otros amplio, temas, yo creo que ahí tenemos, o sea, por ejemplo, el tema de cesantía está relativamente bien, las mutuales cumplen un rol que es bastante bien valorado, las cajas de previsión. O sea, yo creo que el principal déficit lo teníamos efectivamente en este tema. Todavía nos queda un tema pendiente, que es aumentar la tasa de cotización, pero el tema más importante, que era lo que planteaba Osvaldo, que me parece válido, súper válido, una dueña de casa, cómo vive en la vejez, y al menos hemos logrado asegurar esta línea de pobreza. Es el único país, Chile, el único país con este nivel de desarrollo que ya ha logrado asegurar la línea de pobreza a todos sus adultos mayores. A ver, quiero poner el punto ahí. A tu juicio, con la vigente, con la actual Constitución, ¿se ha logrado aumentar y mejorar lo que es la situación de las pensiones de vejez? Le hago la pregunta a Osvaldo Andrade. ¿Es así? Porque claro, desde esa lógica efectivamente ha habido un aumento. En distintos gobiernos se han incorporado modificaciones y cambios al sistema previsional, me quedo con sistema previsional en este punto, con la actual Constitución. Yo tengo una opinión general respecto a estas cosas, que es que lo que logramos avanzar durante la transición en general se hizo a pesar de la Constitución. Esa es mi perspectiva política. Y respecto a los recursos, mire... ¿Pero la Constitución actual no lo permitía o lo impedía? No, es que no, es que lo que había... Es que no es un problema de la Constitución, lo que pasa es que había un entramado de cosas. Ya. Y de ciertas incapacidades de la política. ¿Por qué es tan importante que la Constitución diga que los recursos solo pueden ser destinados al pago de pensiones? Porque hace poquito tiempo atrás nos mandamos el numerito de hacer retiros, pues. Aunque también estaba considerado en la actual Constitución. Bueno, pero... O sea, ¿está considerado? ¿Dónde? En términos de seguridad social. Hubo que hubo que modificarlo. Entonces, a través de reformas constitucionales por moción parlamentaria. Si de recursos se trata, yo le doy un dato. ¿Por qué mantenemos todavía un sistema de reparto en el actual sistema tan vilipendiado por todos, que tiene una cantidad de recursos superior a lo que se destina a las pensiones solidarias?
O sea, claro que hay que hacer muchas cosas en materia de políticas públicas, no tengo ninguna duda, pues. No tengo duda al respecto. Lo que importa, y será materia de la ley, y de las mayorías y el sistema democrático. Pero esta propuesta es un avance para llegar a eso. Yo creo que ese es el punto. Porque cuando se puntualizan los principios en el texto que se propone, yo creo que se entrega un mandato que tiene que ser un mandato responsable, como bien se señala, con sostenibilidad, con equilibrio, etcétera. Pero se entrega un mandato. Si el problema que tenemos muchas veces es que esos mandatos no existen explícitamente, entonces quedan entregados al libre albedrío del mercado. Y en materia de seguridad social eso no puede ser. Usted habla yo creo que todavía hay que hacer mucho en materia de los administradores. No sé cómo van a quedar, porque también el nuevo texto permite que hayan administradores privados sin problema. No lo descarta, no lo excluye. Yo soy de la lógica, por ejemplo... Aunque habla de sistema de seguridad social público, sí, ¿no? No queda claro. Yo creo que eso, y ahí es interesante a lo mejor lo que pudieran opinar Tomás o la Marisol, porque yo he tenido esta discusión con otras personas. Hay muchas personas que perciben que cuando uno define público es sinónimo de estatal. Yo no lo entiendo así, pero hay muchas personas que entienden que público es estatal. Vamos a eso. Escuchemos a los expertos. Escuchemos a los expertos. Me encantó la bandeja. A ver, Tomás Jordán. Sistema de seguridad social público, recordemos eso. El texto, si uno es fiel al texto, distingue entre lo público y lo estatal. Y por lo tanto lo público vendría a ser aquello que tiene la rectoría del Estado, tiene la regulación, el control, la fiscalización y eventualmente puede participar. ¿No son sinónimos estatal y público? No es sinónimo. De partida, en la materia de educación distingue claramente entre lo público y lo estatal. Por lo tanto, es el criterio rector que deberíamos utilizar cada vez que la Constitución utiliza público. También pasa en salud, que habla de público, pero reconoce expresamente la colaboración de los prestadores privados. Por lo tanto, nos está diciendo que lo público no es sinónimo de estatalidad. Pero aquí y acá no la ocurre... reconoce. No, sí, acá lo que pasa es que el criterio tiene que ser el mismo, porque es la misma fórmula constitucional. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ese sistema de seguridad social público podría incorporar colaboración privada? Perfectamente, si el legislador así lo dispone. Marisol. Yo creo que aquí hay una diferencia notable con la regulación del derecho a la salud en la propuesta, porque ahí es inequívoco. En el caso del derecho a la salud se dice existirá un sistema público de salud nacional, además, que podrá desarrollarse con la colaboración del sector público y de privados. Se dice expresamente, y aquí se omite. Por lo tanto, las constituciones no se interpretan exclusivamente a partir de las normas, se interpretan en forma sistémica. Y a mí me parece que en general la propuesta de nueva constitución tiene un enfoque profundamente estatista, como si la igualdad de oportunidades que supone el Estado social y democrático de derecho necesariamente debiera ser impulsada por el Estado sin la colaboración de privados. Voy con un matiz de Tomás ahí. Sí, lo que pasa es que tengo una diferencia con Marisol, porque incluso en salud, al hablar de solo los prestadores, pero cuando hablamos del asegurador, todos parece que estuviéramos de acuerdo en que no va a excluir una fórmula de asegurador privado. Pero no se dice. Por eso mismo, por lo tanto, como ya estamos claros en que los seguros privados podrían existir, no se sabe de qué manera, obviamente que el criterio constitucional es que reconoce la habilitación al legislador para que regule las materias cuando lo estima así pertinente. Por lo tanto, no, por eso vuelvo a insistir, si lo reconoce la existencia en materia de salud, aunque no lo dice, la posibilidad de que existan los privados como colaboradores, perfectamente Seguridad Social se ocupa el mismo criterio. Pero interesante, a ver, porque... vamos a ir a una última cosa, sí, por supuesto. Porque voy de inmediato. Dijo algo muy importante. Aquí hay habilitaciones al legislador, pero siempre las constituciones, cual más, cual menos, han contenido habilitación al legislador. Una de las omisiones más delicadas de este proyecto de nueva constitución es que no establece la consecuencia para el caso que el legislador no cumpla el mandato, que es, por ejemplo, la figura de la inconstitucionalidad por omisión del legislador, que como buen abogado que es Osvaldo sabe que existe en varios países de Europa y de América Latina. Cecilia. No, es que me parece interesante porque me confirma la percepción que yo tengo de este proyecto de constitución, que es muy ambiguo. ¿Cuál? ¿La mirada de Marisol o de Tomás? No, la mirada de los dos que discrepan respecto al punto. Y eso pasa con muchos poco, de esta constitución. Desde la mirada de... Claro, entonces, y me acuerdo perfecto cuando se preguntaba en una entrevista sobre la plurinacionalidad y había 4 abogados que les preguntaban sobre esto y cada uno tenía 2 opiniones, porque decía puede interpretarse así o así. O sea, había 8 opiniones. Entonces, yo creo que este es un problema central que tiene esta propuesta constitucional, que es, yo lo he definido como una anticonstitución, porque es lo más incierto que hay. O sea, ahora, pero la ley establece aquí que
tiene que ser la que establezca finalmente el sistema bajo esos principios. Claro, pero esa ley en algún minuto, por ejemplo, hay otro tema que creo que queda bastante ambiguo respecto al derecho de seguridad social y es esta norma que establece que las cotizaciones solo pueden destinarse al pago de pensiones. Sí. ¿Qué significa eso? Entonces no pueden ir al mercado de capitales destinado a fines no puede ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema, el inciso 3 del artículo 45. Claro, entonces, esta discusión también la he escuchado. Hay algunos que consideran que eso significa que esto es un sistema de reparto puro, porque solo pueden destinar... O sea, que no se podrían invertir en acciones, por ejemplo. Que no se podrían destinar al mercado capital. Pero ahí tiene un fin de rentabilidad y de aumentar los fondos. Claro, no es directamente a fines... Entonces, eso queda ambiguo también a mi juicio. Y yo he escuchado personas que dicen, no, sí se va a poder, y otros que dicen que no se va a poder. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién lo va a resolver? Algunos van a decir, oye, no podemos tener un sistema de capitalización porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, creo que ahí hay otro problema bastante importante. El ministro de Hacienda ha dicho, y yo comparto plenamente este punto con él, que Chile necesita en forma fundamental el ahorro de los trabajadores con fines de ahorro para desarrollar el país, para desarrollar el mercado de capitales. Esta es una condición clave del desarrollo económico. Y no me queda claro si la Constitución o los constituyentes contemplaban esta posibilidad o no. Osvaldo Andrade. Que una norma admita interpretaciones, yo diría que es algo casi hasta la altura de la vieja ley del sentido común. Y que se grafica muy bien con esa frase de que cuando hay dos abogados hay tres interpretaciones. Así que la verdad que a mí no solo no me preocupa, sino que además creo que es deseable que respecto a una norma pudieran haber interpretaciones, porque las interpretaciones enriquecen la norma. Lo segundo que quiero señalar tiene un cierto carácter estatista, se señala, y yo creo que es verdad. Y por una razón muy simple, porque en la Constitución del 80 tenemos un Estado completamente ausente, por definición, por matriz ideológica. Estado subsidiario. Ni siquiera como resultado de... No, así se elaboró. En los constructores ideológicos de la Constitución del 80, eso estaba presente, el Estado mínimo. Y está bien, en consecuencia que se reequilibre un tanto esa situación, si eso tiene el carácter de darle a la Constitución un cierto estatismo, puede ser, pero creo que es una frase. Yo creo que estamos logrando un cierto equilibrio. Y en tercer lugar quiero mencionar lo siguiente. Los ahorros de los trabajadores son para pagar pensiones. Para eso son. Que sirvan además para generar un fondo para el mercado de capital, bienvenido sea. Pero decir que los fondos de los trabajadores son, y en eso, si lo dijo Marcel, discrepo de él. Para el desarrollo del mercado de capital. Para el desarrollo del mercado. No dijo que ese era el objetivo, dijo que se necesitaba ese ahorro. No tengo ninguna duda que se pueda necesitar, pero en primer lugar son para pagar pensiones. Y creo que en ese sentido el texto es preciso. Pero el sistema, perdón, Osvaldo, para ir a ese punto. Andrade, no tenga cuidado. No, disculpe. Osvaldo Andrade. No me provoca problema. Me voy a decir bien. Así decían en el colegio. No, a mí bien también. A ver, pero un poco también con lo que decía Cecilia Cifuentes. La propuesta permitiría, y aquí vamos a las interpretaciones nuevamente, de este desarrollo de mercado de capitales, entendiendo que el sistema actual previsional busca que si yo ahorro 5 pesos, estos 5 pesos se me transformen en 20 pesos a través de ese mercado de capitales. ¿Permite eso? Yo creo que no hay ningún problema para que eso ocurra. Creo que es perfectamente posible, escúcheme, que hayan administradores públicos y privados, como los hay hoy día. Yo creo que el IPS, podría ser un gran administrador desde el punto de vista de la recaudación y el pago. Tiene sucursal en todo el país. Cuando se discutió en su oportunidad la posibilidad de ampliar este mercado con mayor oferta, la derecha, incorporé un concepto que no está muy en la línea de lo que estamos conversando, pero perdónenme, se opuso. ¿Y sabe por qué se opuso que entraran los bancos? Porque entrara el Banco del Estado, no porque entraran los bancos. Yo no estaba ahí, no me están contando. Entonces, porque las historias son las historias. Entonces, claro que es perfectamente posible. Ahora, que hay que mejorar eso, también hay que mejorarlo. Y yo creo que tienen que haber, y creo que los privados probablemente lo harían mejor en la gestión financiera de los recursos. ¿Por qué tienen mayor experiencia? Creo que, mire, no tengo inconveniente. Distinto a la administración. Pero con menos opacidad. Ajá. Porque yo recuerdo que cuando se les planteó el sistema de AFP que las comisiones eran tanto excesivas, nos dijeron que era hasta donde ellos podían llegar. Y fíjese todo lo que han bajado.
Fíjese todo lo que han bajado. Cuando se les dijo que era razonable que las comisiones se cobraran solo tanto había rentabilidad positiva y que no tenía mucho sentido que si yo le entregaba mi plata, como se dice ahora, para que le administrara a otro y la rentabilidad era negativa, que además me cobraran comisión parecía un exceso, dijeron que no era posible porque había que sostener el sistema. Cuando se les dijo que habían 450 millones de dólares en los fondos de rezago, que no estaban asignados en ninguna cuenta, dijeron que ellos lo estaban invirtiendo, pero no sabían a quién entregarle esa plata. O sea, de eso estamos hablando. Es decir, este no es una discusión idílica de entes que funcionan todo el descueve. No es así. Entonces, a mí me parece bien que la Constitución fije márgenes y que sea la política pública y la democracia, y ahí a mí no me gusta esto de los gobiernos de turno, pero los gobiernos no hacen turno, los gobiernos los eligen, porque si no todos hacemos turno. Sí, claro. Está de moda eso. Pero, y ahí la democracia nos dirá cómo se opera eso. Bueno, tengo que ir a una pausa. Vamos a seguir conversando de seguridad social. Pero antes, planteo la pregunta, vamos a volver con nuestros invitados y también con nuestro panel. Propiedad, heredabilidad, ¿qué pasa con mis fondos actualmente? En la mirada también que hemos estado conversando de esta propuesta de nueva Constitución. Pausa, regresamos de inmediato con El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos, estamos hablando de seguridad social con Cecilia Cifuentes, con Osvaldo Andrade. Cecilia, ya había planteado antes de la pausa los conceptos y también la pregunta que muchos se hacen con respecto a esta propuesta de nueva Constitución. A tu juicio, propiedad, heredabilidad, también que fue altamente discutido en la Convención Constitucional. ¿Qué pasa con los actuales ahorros mirando esta propuesta? A ver, aquí hay un tema que para mí va un poco más allá de la discusión que ha habido sobre propiedad. Yo lo que creo que uno tiene que preguntarse es ¿qué sistema genera los mejores incentivos? Sobre todo tocando un tema muy relevante que analizaba hace un rato Osvaldo, que es nuestro mercado laboral, que tiene un grado de informalidad muy alto y creciente, porque además ahora uno siempre asociaba la informalidad a sectores de bajo ingreso. Ahora hay una informalidad que está surgiendo, esta informalidad tecnológica, y nosotros tenemos que buscar formas de incentivar que las personas coticen. Y en ese sentido, la propiedad de los fondos a mí me parece que funciona mejor en términos de lograr mayores incentivos a la formalidad, el hecho de que yo estoy ahorrando para mi propia jubilación versus un empleador que además hay mucha informalidad de empleadores en Chile. Entonces, un empleador que va a tener que contribuir a un fondo común que tiene además desde el punto de vista de los incentivos que se generan y sobre todo si uno piensa, por ejemplo, en sindicatos participando en las decisiones, las perspectivas de corto plazo pueden empezar a primar ahí. Entonces, por un tema de incentivos y de fomentar formalidad, a mí me parece que el sistema de capitalización individual con propiedad genera incentivos correctos. Osvaldo Andrade. Apareció el demonio de los sindicatos, no puede evitar... Inciso número 4 también no de puede evitar sorprenderme. Artículo 45, las organizaciones sindicales y empleadores tienen derecho a participar en la dirección de al final de las reuniones de este tipo siempre aparece el demonio en algún momento. A ver. Pero al margen yo no lo he nombrado como demonio. Yo sé, pero como los sindicatos solo piensan en el corto plazo... Tienen un sesgo mayor hacia corto plazo. Está bien. Fíjese que las empresas más exitosas son las empresas que tienen una buena relación con el sindicato. Y no en el mundo, en Chile. Pero bueno, me imagino. Está bien. Pero volviendo al punto, miren, yo no creo que esté en duda, en discusión, la propiedad de los fondos del ahorro individual. Creo que hay que discutir respecto a lo que significa el aporte patronal. El sistema que teníamos antiguamente de reparto del aporte era solo patronal. Y era del orden del 20 y tantos %, claro, en algunas cajas y en el Servicio de Seguro Social. Fíjese usted. Y si son heredables o no, yo haría la distinción. Porque hoy día las rentas vitalicias no son heredables toda vez que los fondos se traspasaron a una compañía de seguro. La aseguradora adquiere lo que es ese fondo. Y adquiere y asume el riesgo. Y si se llega a morir antes que se cumpla el contrato, hay una persona que se hace cargo de eso. Y en el caso de los fondos de las pensiones del sistema normal, si un trabajador activo genera pensiones de sobrevivencia, viene en el margen de la heredabilidad. 1 de 10 genera condiciones de heredabilidad. Y hoy día eso... Entonces, yo haría la distinción entre lo que es el aporte individual del trabajador de lo que es el aporte del empleador. Porque el aporte del empleador no es parte del sueldo del trabajador como si es el 10%. Si alguien me dice que igual está incorporado ahí, quiere decir que nos estamos mintiendo y el empleador lo que está poniendo es una parte del sueldo del trabajador. Quisiera sí agregar algo más muy cortito. Como ya en el tema. Mire, sí, lo perverso del sistema, yo entiendo que la rentabilidad es una cuestión relevante, pero ¿sabe cuándo está el problema? Cuando la rentabilidad la terminan pagando los mismos trabajadores que ahorran. Y lo que hemos pasado,
salvo que se invierte en extranjero, es que en Chile uno pone plata de su sueldo, bueno, yo ya estoy pensionado, así que los trabajadores ponen plata de su sueldo, esa plata la recibe una administradora privada, la invierte en el mercado y se la presta a instituciones que le prestan esa plata al trabajador y le cobran un interés por eso. Más bajo que la rentabilidad en algunos casos. Bueno, pero es el más bajo, sí, pero es el trabajador el que la paga. Entonces, no, discúlpeme, si eso no es perverso, ahí está el demonio, no en los sindicatos. Ah, no, yo le veo todo lo contrario, eso es lo más virtuoso que puede haber. Cecilia Cifuentes, Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. No, gracias a usted. Gracias. Muy buena conversación. Marisol, Tomás, a ustedes especialmente por habernos acompañado toda esta temporada del País que Queremos. Un placer. Encantada. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por haber sido parte también de este programa con conversación, con discusión, con educación también sobre este proceso constituyente, la propuesta y, por supuesto, el próximo domingo ya no es camino al plebiscito, es el plebiscito y en TVN, Canal 24 Horas, tvn.cl, 24horas.cl, seguimos las distintas alternativas de esta elección del plebiscito ratificatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo domingo veremos qué país queremos. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, un placer.